solía dibujar esto. Las personas siempre me decían, pues no sé, un sombrero, una mancha, algo en el papel. Pero lo que no sabían era que realmente es una boa que se ha tragado un elefante. Y eso nunca me lo respondieron, pero bueno. La historia que les voy a contar no se trata ni de boas ni de elefantes, sino de cosas que los adultos no pueden ver porque no ven con el corazón. Me falta la rosa en escena. Pronto conocería mejor aquella flor. Un día, la semilla echó raíces y brotó un pequeño retoño que el Principito observaba con mucha atención. Hola, buenos días. Perdona, es que todavía estoy un poco dormida. Creo que es hora de desayunar. Vaya, qué bella eres. Perdona, ¿tendrías algo para protegerme? Es que en este planeta las corrientes de aire son muy frías. Sí, claro, un momento. Me haces feliz, pero es que a veces no te entiendo. Creo que será mejor que me vaya por un tiempo. No, ya no la quiero. Yo te amo, pero vete y sé feliz. Adiós, amiga Rosa, pero te prometo regresar dentro de un año. Y así el Principito decidió irse y en el camino, para salir de su planeta, pues se encontró con sus dos amigas, las estrellas. Hola, ¿hacia dónde te diriges? La verdad es que no estoy seguro. ¿Y vosotras? A todas partes del universo, iluminando el cielo. Cantamos, bailamos y viajamos. Es lo que hacemos. Genial, ¿me podéis llevar a otro planeta? Sí, claro. Ven con nosotras. El Principito salió de su planeta y se encontró con otro más pequeñito, en donde había una reina. Por fin, un súbdito. Acércate, por favor. Ahora debes inclinarte y me llamarás su majestad. Vale. ¿Pero por qué debo hacerlo? Porque soy la reina y ahora debes hacer todo lo que yo te diga. Y ahora es todo lo que yo ordeno y todavía no has dicho su majestad. Perdona, pero es que no me parece bien. ¡Silencio! Hay que pedir permiso para hablar. Lo siento, pero no puedo vivir en un planeta donde los Entonces debes irte. Y el Principito pensó que los humanos eran muy extraños y así llegó a otro planeta y se encontró con un geógrafo. A ver, espero no equivocarme. Hola, señor, ¿qué hace? ¿Qué es todo esto? ¿Qué quieres? ¿Acaso eres un explorador? ¿Qué quieres? ¿Acaso eres un explorador? No, no soy un explorador y tampoco sé qué es eso. Soy un geógrafo. ¿Y qué es eso? Pues soy un sabio que sé dónde están las montañas, las ciudades, los océanos, las playas y los desiertos.
nuestro planeta? Eres un explorador. Cuéntame cómo es tu planeta. Pues bueno, mi planeta es muy pequeño. Solo tengo 3 volcanes y una flor. Apuntaré los volcanes de la flor, ¿no? ¿Por qué? Es lo más bello. Porque son perecederas. ¿Qué significa eso? Significa que un día desaparecerán. Qué triste, vaya, qué tristeza más grande. Y además me he dejado sola. Bueno, si no tienes nada más que decirme, te puedes ir. Y el principito, muy triste solo, pensó en su flor que tenía 3 espinas para defenderse. Y así se encontró nuevamente con las estrellas. Otra vez tú, qué alegría verte. Pareces triste. Es que estoy preocupado por mi rosa. Y además ya no sé a dónde ir. No pasa nada, ven con nosotras de paseo. Tengo una idea, llevémoslo a la Tierra. ¿La Tierra? Sí, claro, venga, vamos. Y acompañado por las 2 estrellas, el principito finalmente llegó a la Tierra. Vaya, qué grande eres. ¿Qué haces aquí si no hay nada? Soy el árbol de la vida y con mi sombra protejo a todos aquellos que quieran resguardarse del sol. Mis ramas crecen y protejo a las aves dándoles un lugar donde apoyar sus nidos. Vaya, qué interesante. ¿Y solo tú vives aquí? Este planeta es enorme. Viven humanos, animales, insectos, aves, árboles como yo y flores. ¿Flores? Sí, muchísimas y de todos los colores. Es que yo en mi planeta tengo una rosa que dijo que era la única en todo el universo. A lo mejor es que se siente sola y no conoce a nadie como ella. Es verdad. La Tierra está llena de lugares maravillosos, pero muchas veces el hombre los destruye. ¿Por qué destruyen su propio hogar? No sé, pregúntaselo a alguno de ellos y ten mucho cuidado. Vale, seguiré mi camino. Adiós. Y así el principito se encontró con el zorro. Vaya, qué bonito eres. Hola, soy un zorro. ¿Quieres jugar conmigo? No, no puedo. No estoy domesticado. ¿Qué significa eso? Significa ayudar o depender de otro. Y si tú quieres ser mi amigo, domestícame. Pero es que no tengo tiempo. Igual que los humanos. Nunca tienen tiempo para lo importante. Y todo lo cuando han hecho. Además, solo tienes que visitarme todos los días. Y así el principito fue a visitar al zorro todos los días. Pero llegó el día de la despedida. Tengo ganas de llorar. Es culpa tuya. Yo no quería domesticarte. Te diré un secreto. Solo se puede ver con el corazón. Lo más importante es invisible. A los ojos. Adiós. Adiós, amigo zorro. Estoy muy cansada. No puedo más. Encima, he dejado el avión muy lejos de aquí.
llegado? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú quién eres? Por favor, píntame una oveja. No sé pintar ovejas, pero lo intentaré. ¿Así la quieres? No, yo no quiero una boda dentro de un elefante. Los elefantes son muy grandes para mezclarse y las bodas muy peligrosas. De acuerdo. ¿Y esta? No, esa está muy triste. Pues vaya. Ten, es una caja. La oveja que quieres está dentro. Genial, me encanta. Vámonos. ¿Qué hace un ángel en la tierra? Estoy buscando un niño. ¿Lo has visto? He hablado con el niño. No sé si será él. Estoy muy cansada. Llevo buscándole horas. ¿Te importa si me dejas un ratito? Descansa. Yo te protegeré. Estoy muy cansado. Ya no puedo más. Perdóname, pequeño amigo. Yo no supe protegerte. No pasa nada. Para mí es más valioso que me consideres tu amigo. Espero que no me olvides, pues yo nunca te he olvidado. No, despierta. No te vayas, no te me dejes aquí solo, por favor. Ya me siento mucho mejor. Espero no haber dormido mucho. No has dormido nada. Y mira, tenemos compañía. ¡Ey! Despierta. Tenemos que irnos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa aquí? Vengo a llevarte de vuelta a tu planeta. ¿Entonces no te agradan los humanos? Es muy... no sé, todo lo que dicen es como un acertijo y además les cuesta ver y hablar por el corazón. Y además mi Rosa está muy sola. Entonces dame la mano y te llevaré con ella. ¿Y mi amigo? Él no despertará jamás. Pero tranquilo, vendrán a buscarlo. Pobre, estará muy cansado. Vamos, lo contarás por él. Buen viaje, chicos. Adiós, adiós, amigo árbol. Al mundo que no soy, no mucho que ver vivir.